Continuamos con la clase 6 de cálculo, vimos funciones crecientes y decrecientes y quedamos con composición de funciones, así que vamos a eso. Entonces nos dice, sean dos funciones f y g reales y vamos a definir la composición f o g con un nuevo dominio de esta forma. Hacer f o g es lo mismo que hacer f compuesto con g, o sea, adentro del f, en vez de poner la usual x que ponemos el g de x. Esa es nuestra composición. Entonces, cuando uno hace esto, en realidad está cambiando la x, está cambiando el dominio. Y por eso nos cambia nuestro nuevo dominio así. ¿Cómo se define el dominio de la composición? De poner adentro el g del f. El que mantenemos sí o sí como dominio es el dominio de g. Fíjense que acá dice el nuevo dominio, los x que pertenecen a c, son los x de b. b era el dominio de g. Así que cada vez que nosotros hacemos composición, sí o sí consideramos el dominio de la función que estaba dentro. Luego de eso, uno puede decir además o también incluimos los elementos que hacen que g de x pertenezca al dominio de A. A ver, ¿cómo sería esto? Consideramos siempre el dominio de g y todos los g de x que pertenecen al dominio de A. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Porque no es tan obvio. Eso lo vamos a ver cuando hagamos la composición, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros hagamos composición, sí o sí considero el dominio de la función que está dentro y luego voy a considerar el dominio de nuestra respuesta final. Así que vamos a probar. Nos dice, hagamos f o g y también hagamos g o f en cada uno de los casos. El 1 es más simple, así que se los voy a dejar de tarea. Vamos a hacer el 2. Para esto, para ver lo de los dominios, necesito ver esto. ¿Cuál es el dominio de g? ¿Cuáles son los x que podemos considerar? Mayor a menos 5 tercios. Mayores a menos 5 tercios, o sea, desde el menos 5 tercios en adelante. ¿Y cuál es el dominio de f? O sea, descartamos el 1/2 Ujú, y Lo real es menos medio. ujú. Solo descartamos el 1/2. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Ya. El resto da lo mismo, arriba da lo mismo si da 0, negativo o positivo. Solo me importa que acá abajo no nos dé 0. ¿Ya? Así que ahí estamos. Vamos a hacer nuestras composiciones, f o g. Y vamos a hacer f o g de x es lo mismo que afuera f y adentro g. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que tiene x en la f, yo lo voy a cambiar por g. O sea, lo que antes era x, ahora se cambia por g. Así que me queda 3 veces el g de x menos 1 sobre 1 menos 2 veces el g de x. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y reemplazamos porque nosotros sabemos que la g es la raíz de 3x más 5. Así que nos queda 3 veces raíz de 3x más 5 menos 1 sobre 1 menos 2 veces la raíz de 3x más 5. Y ahí uno dice, estamos listos y evaluamos. No sé si se puede simplificar más esta, pero por mientras la podemos dejar hasta ahí. El dominio de esta composición de f o g necesariamente es el dominio de g. Por lo menos, porque esa es la función que estaba dentro. De hecho, fíjense que tenemos las raíces ahí, así que necesariamente tenemos nuestro dominio de g, o sea, desde el menos 5 tercios en adelante. Por lo menos eso, para que nuestra raíz esté bien definida. Ahora, hay otra restricción que es el que me da la f, que necesito que lo de abajo no sea 0. Y ahí la pregunta, ¿lo de abajo alguna vez vale 0? ¿Será o no? Mm,
Ya, pues chiquillos. Debería ser así, creo. Cuando lo de Sería, la raíz sea un medio. ¿lo qué? Cuando lo de la raíz sea un medio. Cuando lo de la raíz sea un medio. Entonces uno dice, a ver, vamos viendo. 1 menos 2 raíz de 3x más 5. ¿Cuándo vale 0? Y desarrollamos y nos va a dar exactamente lo que nos dijo el compañero. Ese pasa al otro lado. El 2 pasa dividiendo. Y ahí nos queda cuando la raíz sea igual a un medio. Y eso es exactamente lo que salía acá arriba. Estamos buscando cuando nuestro g, exactamente la raíz, pertenezca al dominio. Fíjense que nosotros estamos buscando cuándo vale un medio la raíz y eso lo vamos a descartar. ¿Sí? Ese valor de x lo vamos a eliminar. Así que desarrollamos. Podemos elevar al cuadrado. Lo de adentro ya sabemos que es positivo por el dominio. Así que nos queda. Y acá el 5 para el otro lado. Y esto nos queda 20 menos 19, 4. Y esto tiene que ser igual a 3x, el 3 dividiendo, menos 19, 12. La pregunta del millón, ¿el menos 19 doceavos está en este intervalo? ¿Mm? No, profe, ¿No? no. O si no, no sé si está, pero por poquito. No, ¿Sí o no no? sé. ¿Sí o no? Bueno. Sí, sí está. Sí, es como, queda como 4, algo. Sí. Ah, ya. ¿Y el anterior es menos 5 tercios? Sí. Pero ese no es 4, algo. Ah, perdón, como que no me estoy explicando bien. Si lo simplificamos por 3, el otro, o sea, Ah, este sería como más menos 20 partido en 12. O sea, si lo multiplicamos por 4. Y ahí si lo está. dividimos por 3, sí. Ahí está. Entonces, efectivamente, este que es una restricción sí estaba acá y la vamos a tener que sacar. Así que a nuestro dominio original, que era el de G, que siempre consideramos, le vamos a sacar ese nuevo punto, porque ahí se me va a hacer el denominador 0 y no queremos eso. Así que le sacamos el menos 19 doceavos. Y listo. ¿Ya? Entonces, eso es a lo que se refería este dominio que estaba acá arriba. El dominio de la función que está dentro siempre lo consideramos. Y también vamos a considerar cuando, bueno, como el dominio de la composición. Eso en realidad está escrito como que el recorrido de nuestra función g pertenezca al dominio de la f. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que acá. La función g no podía ser un medio. Justo lo del dominio. ¿Ya? ¿Cómo lo hace uno? Fijándose en la composición final. Es lo más cómodo. ¿Se entiende, chicos? Entonces va a depender de cada caso. Uno Sí, tiene que verlo por cada caso. cada caso. Y todos los ejemplos son distintos. ¿Ya? Entonces, hicimos recién F o G, vamos a hacer el otro, porque me piden, hicimos ese, vamos a hacer ahora ese. Otro ejercicio. G o F. Eso quiere decir que el G queda afuera y la F queda adentro. Entonces, en todo lo que el G tenía X, ahora le vamos a poner F de X. Así que nos queda 3 veces el F de X más 5. Todo en raíz. ¿Sí? Acabo de reemplazar las X por F de X. Y listo. Ahora solo nos queda desarrollar y sería 3 veces la fracción más 5 y todo en raíz. Voy a multiplicar un poco. Esto me queda 9x menos 3 sobre 1 menos 2x más 5. Para poder juntar esto dentro de la misma fracción, para poder ver el dominio, el 5 lo voy a multiplicar por 1 menos 2x arriba y abajo. O voy a multiplicar el 5 por 1 menos 2x. Así me queda el denominador así, completito. 9x menos 3, más 5 por 1, 5 menos 10x. Y ahí estamos casi listos, chiquillos. Uno dice, ¿qué necesito? Sumar y restar. Me queda menos x
más 2 sobre 1 menos 2x. Y ahora, el dominio de nuestra nueva función de la que está acá, el dominio de G o F, sí o sí sabemos que considera el dominio de F, porque es la que está dentro, o sea, sería todos los reales sin el 1 medio, ¿ya? Entonces, por el momento, uno sabe que son todos los reales sin el 1 medio, pero, tenemos que ver la composición. ¿Cuáles son los valores de X que hacen que esto esté bien definido? ¿Qué se necesita, chiquillos? Una X negativa, ¿o no? Para que se convierta en positivo. Ya, pero ¿y cuáles son No. todos? ¿Cómo yo calculo eso? Por reales negativos. Una inecuación. ¿Cuál inecuación? Es la... ¿Mm? Vamos, te X puedes. más 2, Menos o X sea, más menos 2. X más 2, ¿Sí? partido en 1 menos 2X es mayor a 0. Perfecto. ¿Y puede ser igual a 0? Sí, también. Sí, sí puede. ¿Y cómo desarrollábamos esto, chiquillos? ¿Alguien se acuerda? La tabla. La tabla. ¿Qué anoto yo en mi tabla? Los valores de X. ¿Cuál Era es? como menos X más 2. Menos X más 2. 1 Y menos 2X. Ujú. ¿Y qué más? cuando se hace 0, creo. La línea iba cuando ¿Cuándo? se hacía. Ujú. ¿Cuándo? Cuando X es 2 2, y cuando es un medio. 1 medio. Súper bien. Y completamos nuestra tabla. Primer intervalo en menos X más 2. Positivo. Positivo. Y al medio. Positivo. Y después. Negativo. Perfecto. 1 menos 2X, primer intervalo. Positivo. Positivo. Y después. Positivo, Negativo. negativo. Y negativo, sí. Multiplicación. Nosotros buscamos los positivos, así que me queda ese y ese. Y con eso uno dice, estamos listos. ¿Cuál va a ser nuestro dominio? ¿Y? Menos Menos infinito a un infinito. medio. A un medio. Ya. Y del 2 al infinito positivo. Perfecto. Ah, me faltan varias cosas por ahí. ¿Qué me falta? Una unión, ¿o no? Una unión. La pregunta, ¿el Y 2 se incluye? no. No, sí, 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 incluye. Bueno, sí, sí se Sí, incluye. sí, sí. Y El otro no, no, ese no. el otro no, por ningún lado, ni por la restricción de acá abajo, ni por la restricción del dominio de F, por ni un lado. Así que ahí estamos. Este es el dominio de la composición. ¿Considera el dominio de F? Sí. El 1 medio no está incluido. ¿Y considera el dominio de la composición? También. Y ahí estamos. Este es nuestro resultado, chicos. ¿Queda claro? Mm, Sí, profe. Sí, profe. ya. Vamos a este. Este me gusta porque es una función por rama. Si quieren le sacan fotito o algo porque no está en el PPT. Ya, lo puse ahí. También nos piden hacer todas las composiciones, así que uno dice, a ver, ¿cuál es el dominio de F? ¿Mm? Todos los reales. Todos los reales, no tengo problemas con ningún número, así que todos los reales. ¿Y cuál será el dominio de G? Este se ve más raro. Ni idea. O sea, yo sé que hay una restricción en la de abajo. ¿Cómo? En la, o sea, porque son dos, dice que si 7 menos 8X, si X es menor a 0. Ujú, Y en la otra, que la que si fuera mayor o igual a 0, tendría ¿sí? una restricción. ¿Cuál es la restricción? 7 medios, menos 7 medios. Menos 7 medios, pero menos 7 medios está acá. No, perdón, 7 menos 7 tercios. No. Ah, bueno, menos 7 tercios. Pero menos 7 tercios está acá. No. Ah, no. No,
¿Tenemos restricciones entonces? No, la verdad que no. No. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. Todos los positivo. reales. Todos los reales. ¿Cuáles son? Todos los negativos y todos los positivos y el cero. Así que todos los reales. Perfecto. Y ahora sí, ahora podemos hacer nuestras composiciones. Ya sabemos que el dominio en ambas es todos los reales, así que no hay ningún problema. Y vamos viendo. Si necesito hacer f o g de x, significa que adentro de f voy a poner una g. Todo lo que tenía x en la f ahora se va a llamar g, así que me queda 2 menos g. Ahora, si quiero hacer 2 menos g, en realidad esto depende. Porque el g a veces vale eso y a veces vale eso. Así que uno dice, bueno, si depende para los negativos y para los positivos, lo podemos separar sin ningún problema. Entonces voy a hacer 2 menos g de x cuando el x es negativo, y también voy a hacer 2 menos g de x cuando x es positivo. ¿Ya? Así voy a saber con cuál reemplazar. ¿Ya? Esa es como nuestra idea. Y reemplazamos, decimos, 2 menos, cuando x es negativo, sería 7 menos 8x. 7 menos 8x. Estamos en los negativos. Y cuando x es positivo, es esa de abajo. Entonces sería 2 menos esta superfracción. Cuando x es mayor o igual a 0. ¿Vamos bien? ¿Y? Sí, Sí. profe. Ya. Acá solo nos queda desarrollar, en realidad, no es tan terrible. Vamos viendo. Es como separar los paréntesis y eso. Me queda 2 menos 7 más 8x, cuando x es menor que 0. Y nos queda 2 menos esta superfracción. Ah, eso no. Ya, pero para hacer esto, podemos multiplicar el 2 por 3x más 7, así nos queda todo dentro de la misma fracción. Y vamos a hacer eso. ¿Ya? Sería 2 por 3x más 7 menos 5x menos 2 y todo dividido en 3x más 7. ¿Cuándo estábamos trabajando esto? Cuando x es positivo. Y seguimos desarrollando. Arriba, 7 menos 2, o sea, 2 menos 7 menos 5, así que me queda 8x menos 5 para los negativos. Y abajo me queda un poco más grande, sería 2 por 3 serían 6x, 2 por 7 serían 14, menos 5x más 2. Así que arriba nos queda 6x menos 5x, me queda 1x. 14 más 2 serían 16. Y el denominador solo quedó el 3x más 7. Para los positivos. Y listo. Esta, chicos, es nuestra composición f o g con una función por ramas. ¿Ya? Acá, ¿qué dice uno? Dice, a ver, para los menores que 0, ¿eso tiene restricción? ¿Tiene restricción? No, ¿Qué profe, crees? No. no. Para los mayores que 0, ¿esto tiene restricción? Tampoco. Tampoco. La única restricción es menos 7 tercios es negativo, no es positivo. Así que esta es mi composición y ahí está. El dominio me lo da este lado. El dominio en este caso son todos los reales, los negativos, los positivos y el 0. Ese pedacito que está ahí ya me indica cuál es el dominio de nuestra función. Y ahí tenemos nuestra función f o g. ¿Queda claro? Sí. Sí. Ya. Vamos a probar con la otra, con la g o f. Así que la voy a copiar. ¿Hay dudas, chicos, antes de seguir con la otra? ¿Dudas? Yo tengo una duda pequeña, profe. Dígame su duda pequeña. Donde anotó 2 menos gx como 2 veces. Lo ¿Sí? anotó 2 veces porque supongo que existe un caso en el que no son iguales, ¿cierto?
¿Cómo en caso de una O sea, no en este ejercicio, pero podría haber un ejercicio en el que las dos no sean iguales y por eso es como, Pero como es que que lo hizo por ser ordenada. no, Porque, no, porque efectivamente el G son dos valores, es este y es este. Es este para los menores que 0 y es este para los mayores o iguales que 0. entonces después lo que hizo fue reemplazar el GX, ¿cierto? Sí, Ya, no, lo estaba viendo con otro ojo, perdón. igual es por ser ordenada, pero era necesario en este caso porque el G dependía de si eran negativos o positivos los X. ¿Sí? Y ahí yo lo reemplacé dependiendo si estábamos en los negativos o en los positivos. ¿Ok? Yo pensé que, lo único que pensé que podría haber así como 4 casos, onda, pero me confundí, una vez tan rara que estaba pensando. Ya. Mejor, Pero mejor tenerlo claro. sí, ¿se entendió la idea? Ujú. Súper. Ya, vamos a hacer la otra composición, la G o F. Así que aquí necesito que me ayuden. Si nosotros vamos a hacer G o F de X, significa que es G y adentro F de X. O sea, todo lo que tiene X, la G, lo vamos a escribir como F de X. Así que, ¿cómo nos quedaría, chiquillos? ¿Quién me dicta? Para mayor de X sería 7 menos 8 por 2 menos X. Todo eso Ujú. dentro de un paréntesis. Sí, le vamos a llamar al tiro F de X. De ahí Ok. lo cambiamos, pero no hay problema. Y luego ¿Ya? sería 5f de x menos 2 partido entre f de x más 7. Súper bien. ¿Y qué me falta acá? El x mayor que 0 y el x menor o igual que 0. El menor que 0 y el mayor igual. Ah, lo leí error. Y pero no hay problema. Ya, la pregunta es, ¿todos están de acuerdo con esto? En efecto. ¿Sí? Ya. La pregunta acá es, ¿de verdad? Creo que tenemos algo malo. ¿Qué pasó? Yo dije, reemplazamos las X por f de X. Y eso es lo que hizo. Y estas de acá son X. ¿Sí? Son X. ¿Por qué no las reemplazamos por f de X? Mm. Hay que reemplazar todas, absolutamente todas las X, todas las que yo pinté que son X, se reemplazan por f de X. Así que ahora sí, que no se nos olvide que tenemos que reemplazar todas las X, incluso las del dominio. De hecho, la parte del dominio es esa parte un poco enredada que aparece acá. El g de x o la función que está dentro, que en nuestro caso es f, la vamos a incluir en el dominio de la otra. Así que acá, cuando nosotros reemplacemos la f dentro de la g, todo lo que tiene x, incluso el dominio, se cambia por f de x. ¿Queda clara esa parte? Profe, ¿y ¿Aún? por qué no se hizo en la otra parte que hicimos? Porque Del... ujú, Eso. acá, ¿sí? Acá no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque el f, este es el f. ¿Qué reemplazo? Esa x. ¿Hay alguna restricción antes acá o después? No. Solo reemplace la x correspondiente que estaba ahí. Y listo. Acá, esas fueron todas las X que habían. Acá hay muchas X. Fíjate que acá tenemos X, 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 X. En el caso anterior solo teníamos una X y la reemplazamos y fue lo que hicimos. ¿Sí? Sí, profe. Ujú. Entonces, acá era necesario en muchas más. Acá teníamos 5X. En el caso anterior teníamos solo una, entonces era más simple. ¿Ya? Pero que no se nos olvide. Y ahora que tenemos todas, absolutamente todas nuestras X que están coloreadas como f de X, podemos reemplazar. Sabemos que el X vale 2 menos X, así que nos queda 7 menos 8, 2 menos X, 2 menos X menor que 0. Abajo, 5, 2 menos X, menos 2 sobre 3, 2 menos X más 7. ¿Cuándo? Cuando 2 menos X sea mayor que 0. Y tenemos que desarrollar. Y acá es simplificar lo más que podamos. 7 menos 8 por 2, que son 16. Menos con menos me queda más.
¿Qué me queda acá en la restricción, en el dominio nuevo? Chicos. Con X mayor a 2. X mayor a 2, súper bien. X mayor que 2, súper bien. Abajo vamos a desarrollar y nos queda 10 menos 5x menos 2, ¿sí? Y abajo nos queda 6 menos 3x más 7. ¿Y qué me queda acá? X mayor o igual a 2. No, Menor o igual. menor, sí. X menor o igual que 2. Y acá ya solo nos queda como desarrollar lo que más podamos. Entonces me queda 8x, 7 menos 16, para los x mayores que 2, y acá es 8 menos 5x sobre 13 menos 3x, cuando x es menor o igual que 2. Y lo mismo que hicimos antes. Uno dice, la función de arriba no tiene restricción, no tiene problema. No estamos dividiendo por 0, nada. La de abajo sí tiene una restricción. ¿Cuál sería la restricción? 13 tercios. ¿Cuánto? 13 tercios. 13 tercios. Entonces, x no debería ser 13 tercios. 13 tercios más o menos, ¿cuánto es? 4, algo. 4, algo. Este 13 tercios o 4, algo, ¿está acá? No. No. Así que, ¿esta función tiene problema en este intervalo? No. No. Y estamos listos, ¿sí? Ya descubrimos nuestra función composición. El único problema que podíamos tener, que era el 4, algo, no pertenece al intervalo donde estamos trabajando. Así que nuestra función composición es esta. ¿Cuál es el dominio? Al final todos los reales, los mayores que 2 y los menores que 2 o igual a 2. Así que en realidad son todos los reales y el dominio yo lo puedo ver acá. ¿Se entiende, chicos? Sí. Y súper. Ya, esa era la parte de composición, chicos. Acá quedan unos de tarea, como de práctica para que vayan viendo. Y ya la parte de ejercitación con varios ejercicios para que vayan también practicando. Nosotros ahora vamos a continuar con funciones, pero con nuestra clase 7. ¿Ya? Entonces, en la clase 7 vamos a seguir caracterizando funciones. Nosotros vimos funciones pares, funciones impares, funciones crecientes o decrecientes, y así las fuimos viendo. Ahora vamos a ver otras características que son de nuestras funciones invertibles. ¿Ya? En este caso sería funciones invertibles. Para poder ver la inversa de una función o las funciones que son invertibles, necesitamos primero definir estas características. La primera, que una función sea epiyectiva o sobreyectiva. Cuando una función va a ser epiyectiva o sobreyectiva, si me la están definiendo f que va de a en b, necesariamente este valor de b, que es lo que nosotros conocemos como codominio, es lo mismo que el recorrido de nuestra función. Entonces, si el codominio que nosotros nos dan ahí coincide con el recorrido de la función, mi función es epiyectiva o sobreyectiva. Recordemos por ahí que el recorrido de la función son todos los valores de y que hacen que sea igual a nuestra función. Todas las posibles imágenes de nuestra función. ¿Ya? Entonces, si todas las imágenes o el recorrido coincide con el codominio, función sobreyectiva. Otra característica, las inyectivas, o uno a uno. Si se cumple que f de x1 es distinto de f de x2 para todos los números, todos, o sea, si todas las imágenes de mi función son distintas, mi función es uno a uno o inyectiva. Una forma de verificarlo cuando uno lo demuestra, que es equivalente, es decir que si mi función es inyectiva, entonces si nosotros decimos que f de x1 es igual a f de x2,
necesariamente el x1 era igual al x2. No existen dos números que te den la misma imagen, ¿ya? Si lo vemos en forma gráfica, uno dice, si yo tengo una función, esa, por ejemplo, estoy inventando, esta función es inyectiva, cualquier valor de y, cualquier imagen, que se llama así, tiene solo una preimagen. Cualquier imagen tiene solo una preimagen. Existe solo un x1 y un x2 que nos dan esas imágenes, ¿ya? Una función que no es inyectiva, que nosotros conocemos mucho, sería x al cuadrado, la cuadrática. ¿Qué pasa con esta? Para una imagen, tengo esa preimagen, pero también tengo esta preimagen. O sea, existen dos valores que me dan la misma imagen. El 1 en este caso y el -1. Me entregan exactamente la misma imagen y eso quiere decir que la función no es inyectiva. No todas las imágenes son distintas en nuestra función, ¿ya? Una forma como simple de verificarlo, pero teniendo la gráfica, es con la idea de las líneas horizontales. Si yo en una función trazo una línea horizontal y corta solo en un punto, siempre que trace una horizontal corta solo en un punto, mi función es inyectiva. Pero si trazo una horizontal y corta en dos puntos, entonces ya no es inyectiva. Este valor tiene dos preimágenes. ¿Se entiende la idea, chicos? Profe, ¿cómo era si trazo una recta y cortan 2 puntos? No es inyectiva. Tiene dos preimágenes. El mismo número, usted tiene esto. F de x1 es igual a f de x2 y tiene un x1 distinto del x2. Tiene la imagen que está acá y la imagen que está acá. Entonces no se cumple esto. ¿Sí? Una función estrictamente creciente o decreciente es inyectiva, ¿no? Sí. Cualquier función estrictamente creciente o estrictamente decreciente es inyectiva. Efectivamente. ¿Más dudas, chicos? ¿La sobreyectiva cómo se ve en el gráfico? Ahí está. Sobreyectiva es que no es solo con el gráfico, es con esto. Si Con nuestra, él. si nuestra función es epiyectiva, o sea, es sobreyectiva. En el gráfico, sobreyectiva. Bueno, es que sobreyectiva uno lo ve con esto nomás porque esta función que está ahí podría ser sobreyectiva y podría no ser sobreyectiva. Todo depende de cómo a mí me la definan. Si iba en el intervalo AB, como de cualquier gráfico, si me la definen a todos los reales, o si me definen que va en un intervalo acotado, como que depende de cómo me la definan. En el gráfico no se ve tan claro, ¿ya? Entonces para la función sobreyectiva necesito esta definición. Esa es necesaria, ¿ya? Bueno, entonces. Y para hacerlo de forma no con el gráfico las dos, tendríamos que llegar desde f de x1 a x1 y x2. O sea, ¿Cómo? tendríamos que llegar la igualdad, desde la igualdad de funciones a la igualdad de variables. ¿De X? Sí, para demostrar que es inyectiva, sí. Ah, ya. Ujú. Ya. Si nosotros juntamos que una función es sobreyectiva más que sea inyectiva o 1 a 1, si se juntan las dos características, entonces nosotros ahí vamos a decir que nuestra función es biyectiva. ¿Ya? Entonces, sobreyectiva es necesario recordar que el recorrido coincide con el codominio. 1 a 1, lo que nos dijo el compañero. Partimos con esto, con que f de x1 es igual a f de x2, trabajamos lo que más podemos y llegamos a que x1 es igual a x2. Si se cumple eso, es inyectiva. Y si se cumplen las dos anteriores, es biyectiva. ¿Queda claro? Bueno, supongo. Sí. Vamos a probar con algunos ejemplos. Me dicen, vea si las siguientes funciones son o no son inyectivas. ¿Ya? Acá vamos a partir con esta, porque la graficamos la clase pasada también, o la antes pasada. Y esta es la función parte entera. ¿Alguien se acuerda cómo es el gráfico de la función parte entera? Son como unos escalones. Algo Sí, así. es como la función escalera que le llaman a veces. Y debería ser algo así. Pregunto, ¿esta función será inyectiva? No. No. No, no es inyectiva. ¿Por qué no?
O sea, lo que dijo de trazar una línea horizontal. Es posible que choquen los puntos. Claro, si nosotros trazamos una línea horizontal, por ejemplo, ahí cortan todos esos puntos, en absolutamente todos, son muchos, ¿ya? Así que uno trazando esa línea dice, ah, no, esto no es inyectiva. Si yo de verdad quiero mostrar que no es inyectiva, debería dar un ejemplo, ¿ya? ¿Qué ejemplo podríamos dar, chiquillos? Si yo evalúo en dos puntos En el distintos, 1 y en el 1Y, ¿cómo una Y? como en el valor de Y1 ¿Ya? le pertenece a hartas X distintas. Ya. Deme dos ejemplos de X. ¿Cómo? Dos ejemplos de X que me den la misma Ah, imagen. como 1,5 y 1,8. Y listo. 1,5 y 1,8 son distintos, pero al sacarle la función la parte entera, ambos me dan 1. ¿Sí? Y el 1,5 y el 1,8 eran distintos. Y ahí vimos un ejemplo de dos valores distintos de X que me entregan la misma imagen. Así que uno ahí dice, ah, no es inyectiva. ¿Sí? Cuando yo sé más o menos cómo es una función y puedo dar un ejemplo de que no es inyectiva, lo doy y listo. Y con eso es suficiente. ¿Ya? Hay veces donde eso donde no es tan obvio o a uno no se le ocurren ejemplos y tiene que demostrarlo. ¿Ya? Y por eso vamos a ver este ejemplo. El gráfico de x al cubo, no sé si nos acordamos, pero es como, ¿alguien se acuerda? Es como una, o sea, en verdad no una S, pero es como la primera, la parte de arriba es como X cuadrado, pero solo la derecha, y después como invertido hacia abajo. Ujú. Sí, es como, también la pienso también como una S, pero media rara. Súper. Si uno ve el gráfico, dice, es inyectiva, ¿cierto? Nosotros trazamos cualquier horizontal y corta solo en un punto. Cualquiera, cualquiera. ¿Cómo demostramos que es inyectiva si ya lo sabemos? Bueno, como nos decían acá arriba. ¿Dónde está? Ahí. Partimos con nuestras funciones. Yo no les llamo x1 y x2 para no escribir los subíndices, pero es lo mismo, le voy a llamar f de a y f de b. F de a es igual a f de b. Y reemplazamos y vemos a qué llegamos. Entonces me queda a al cubo, b al cubo. Si quiero despejar y dejar el a solito y el b solito, ¿cómo lo hago? Una raíz de 3. La raíz cúbica. Eso, raíz cúbica, ¿no? Ujú. ¿Puedo llegar y sacar raíz cúbica? ¿Tengo algún problema? No, porque No, porque es es impar. cúbica. ¿Cómo? No, que puede ser negativo igual. Sí, pues sí puede. Pero con la raíz impar da igual eso. Da lo Ah, sí. mismo. Así que podemos hacerlo y me queda aquí. Porque si es negativo, igual te queda negativo. Exacto. El exponente impar no tiene mucha restricción. Así que listo, puedo sacar la raíz cúbica y me queda que a es igual a b. Partimos con que f de a es igual a f de b, supusimos que habían dos valores que hacían eso, y llegamos a que en realidad era el mismo valor. No existen dos valores distintos que tengan la misma imagen. Como pasa eso, uno dice, sí es inyectiva. Y listo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Mm, Sí, profe, se entiende. Vamos a ver otro ejemplo que no aparece abajo, pero para que veamos cuando algo no es inyectivo. Además de ejemplos, si quisiéramos demostrarlo, uno diría, bueno, vamos a ver. Si consideramos f de x igual a x cuadrado, una función que nosotros sabemos que no es inyectiva, de hecho el gráfico es parábola, y nosotros sabemos que esta no es inyectiva, o sea, yo hago una horizontal y corta en dos puntos. Al tiro no es inyectiva. ¿Cómo lo demostramos si quisiéramos? Uno dice, f de a es igual a f de b. Eso es a al cuadrado igual a b al cuadrado. Si quiero dejar la a y la b solita, ¿qué hacemos? Una raíz cuadrada. Raíz cuadrada. ¿Y puedo llegar y sacar la raíz cuadrada y anotarlo como a igual a b? Sí. ¿Sí? ¿Y yo sé si a es positivo o negativo? No. No. ¿Cómo se anota entonces? Valor absoluto. Más menos.
Más menos o valor absoluto, ¿sí? Como los dos son valor absoluto, efectivamente está esa idea de el más menos, que uno dice, el A podría ser más menos B, porque adentro del valor absoluto va a quedar igual positivo. Y ahí está, el A podría ser o positivo o negativo de B. Entonces podría ser más 1 y menos 1, más 2 y menos 2. Y ahí tenemos dos valores distintos que me entregan la misma imagen. ¿Ya? No llegué como al anterior, que uno dice, al tiro A es igual a B. Acá puede ser más menos, así que uno dice, ah, no, no es inyectiva. ¿Ya? Una forma de demostrar que algo no es inyectiva es darse el ejemplo, un caso, dos valores de X que me den la misma imagen, como acá también podríamos haberlo hecho, así como menos 1 y 1, o demostrándolo de forma algebraica, partiendo con que f de A es igual a f de B y llegando a que no necesariamente A es igual a B. No es el único caso. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ya. Profe. Vamos a probar. Dígame. No, que si se entendía, le decía. Súper. Yo creo que prenden el micrófono y ya hablan. Como que hablan y prenden el micrófono y se escucha un pedacito. Ya vamos a probar con esto. El ejercicio 3, ¿qué creen ustedes? ¿Es o no es inyectivo? Sí. ¿Es inyectivo? ¿Todos? ¿Sí o no? Yo creo que sí, por la raíz. Ujú, Sí, ¿ya? ¿Qué dice el resto? sí, inyectiva. Si es inyectivo, ya. ¿Y qué hace ese x cuadrado ahí entonces? ¿Qué pasa si yo evalúo en 1 y en menos 1? ¿Cuánto me da? El mismo resultado, entonces no es inyectivo. Que la raíz cuadrada sea inyectiva por sí sola no me dice que lo de adentro sea inyectivo. De hecho, lo de adentro es una cuadrática, no es inyectivo. F de 1 nos da la raíz de 1 menos 1 al cuadrado y eso nos da 0. Y al otro lado, f de menos 1 es 1 menos menos 1 al cuadrado y eso también me da 0. Así que encontré dos valores, el 1 y el menos 1, que hace que esto no sea inyectivo. ¿Sí? Fíjense en toda la función. La raíz cuadrada efectivamente solita es inyectiva, pero el x al cuadrado no. El x al cuadrado, si nosotros le evaluamos un positivo y el mismo en negativo, me entrega el mismo valor. ¿Sí? Así que esta no es inyectiva. ¿Se entiende? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Cómo veríamos si esta es inyectiva o no? Acá no se me ocurren dos números así como inmediatos. ¿Alguien? ¿No? Si no se nos ocurren dos números inmediatos, ¿cómo lo hacíamos para demostrar si era o no era inyectiva? ¿Cómo partíamos acá? F de X1 igual a F de X2. Ujú. Perfecto. Nosotros vamos a decir f de A igual a f de B solo por comodidad de letras. F de A igual a f de B. Y reemplazamos. 1 menos 2A, 4A menos 7. 1 menos 2B, 4B menos 7. Ah, esta función, por supuesto, no la podemos evaluar cuando x es 7 cuartos, ¿ya? Pero eso es como parte del dominio de la función. Así que ni el A ni el B van a ser 7 cuartos. Ahora que sabemos eso, ¿cómo podemos desarrollar esta expresión? Cruzado. Cruzado, no hay problema. 1 menos 2A por 4B menos 7. 1 menos 2B por 4A menos 7. Y multiplicamos 1 por 4B, 1 por 7, menos 8AB, menos con menos me queda más 14A. Lo mismo acá, 4A, menos 7, menos 8AB,
menos con menos, más 14b. ¿Algo se va por ahí que se simplifique? El 8AB. El Ah, no, 8. te suma. ¿Sí? ¿Se van? Ah, no, Igualito. se verá del tiempo. ¿Cuál otro? El 7. El 7. Y creo que eso es todo. Si acá vea, sí. Ya. Todas las A a la izquierda me quedan 14 menos 4 serían 10A. Todas las B a la derecha, el 14 menos el 4 de acá. Simplificamos por 10 y nos queda que A es igual a B. Si partimos con que f de A es igual a f de B, trabajamos súper bien y llegamos a que A necesariamente es igual a B. ¿Qué quería decir eso? De que efectivamente Que es era inyectiva. inyectiva. Sí, es inyectiva, súper bien. Sí, es inyectiva. Y listo. ¿Sí? Profe, Dígame. yo esto podría deducirlo con la pendiente igual, que la pendiente sería menos un medio, sería una recta, y si trazo la horizontal, cortarían un puro punto igual. Sí, pero esto no es una recta. Es una, al ser, o sea, Es sabiendo el como de... gráfico, que es como una especie de eso, Ah, ya. se Ah, sabe de confundí. que tampoco puede ser. No, eso, o sea, uno la ve y dice, sí, obvio que va a ser inyectiva, pero el gráfico tenga cuidado porque es como esto. Es como esas L's que van pegaditas acá y se abren. Y acá pegadito, ¿ya? Ya, acá si nosotros quisiéramos ver esto de sobreyectividad, que no nos pidieron, porque el ejercicio original diga, vea si es inyectiva o no, ¿ya? Ahora, si nosotros quisiéramos ver si mi función es o no es sobreyectiva, necesariamente me tienen que dar dónde vive la función. Y acá si nosotros quisiéramos hacer ese ejercicio, tendríamos que decir, si nuestra función va desde todos los reales menos el 7/4, que es el dominio, hacia todos los reales, así podríamos ver si esta función es sobreyectiva o no, ¿ya? Recuerden que para demostrar que es inyectiva, basta hacer este desarrollo que hicimos acá. Pero para que sea sobreyectiva, necesito que me definan la función, dónde está viviendo, ¿ya? Y lo vamos a aprovechar de hacer acá. Si necesito ver si esta función es sobreyectiva, necesito ver el recorrido, ¿ya? Así que uno dice, a ver, el recorrido de nuestra función del ejemplo 4, no sé cómo es. Sé que son todos los valores de y que hacen que sea igual a nuestra función f. Así que eso lo vamos a desarrollar. ¿Cómo lo hace uno? Dice, y es igual a la función. Y nos ponemos a desarrollar. La idea es dejar como al revés esto. X igual a algo con y. Como X yo ya conozco que son todos los valores menos el 7/4, no sé por qué le puse iguales, menos el 7/4, voy a saber ahí las restricciones que va a tomar nuestra función y, o sea, nuestra variable y. Así que multipliquemos, me queda y por 4x menos 7, multiplico, vamos a dejar todas las x al lado izquierdo y el resto al lado derecho. Y acá nos queda 1 más 7y. Factorizamos por x. Y ese, ¿siempre lo puedo pasar dividiendo, chicos? No, porque ahora tenemos una nueva restricción. ¿Cuál es nuestra nueva restricción? Cuando vale un medio, y. ¿Cuánto? Un medio. Menos un medio. Entonces, esa es nuestra restricción. ¿El y puede tomar todos los números? ¿Todos los números? No. ¿Cuál no puede tomar? El menos un medio. Así que con esa restricción uno dice, el recorrido de nuestra función del ejemplo 4 son absolutamente todos los reales sin el menos un medio. Este que es nuestro recorrido de esta función, ¿es igual al codominio que nos dieron acá arriba?
No. No, no es igual. Así que en esta parte uno dice, mi función no es sobreyectiva. Y por eso es necesario para ver sobreyectividad que me definan la función desde dónde hasta dónde vamos. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Súper. Vamos a ver este último de esta tanda de inyectividad. Vamos a ver el por ramas porque es más extraño. Esta que es una función por ramas, bueno, uno la podría graficar. En realidad no habría problema con eso. Si yo no sé graficarla, sería bueno analizar esto de la inyectividad, ¿ya? ¿Qué sé yo? Yo sé que mi función es algo después del 1, o sea, desde el 1 en adelante es alguna función, y sé que en los menores que 1 es otra función, ¿ya? No sé cómo funcionará, después la vamos a graficar. En una función por ramas, ¿cómo lo hace uno? ¿Cómo verifica uno esto? Cuando tenemos una función por ramas, necesitamos verificar la inyectividad para cada rama. Vamos a hacer la inyectividad acá, y después vamos a compararlas entre ellas, ¿ya? Entonces uno dice, a ver, uno dice, h de A es igual a h de B. ¿Cuándo? Vamos a partir cuando el A y el B son mayores o iguales que 1, o sea, en la rama de arriba, ¿ya? Para ver inyectividad. En las funciones por rama es la única donde tenemos que hacer esto porque tenemos como varias partes. Ya, para cuando A y B son mayores que 1 o iguales a 1, esto sería x al cuadrado, se me queda al cuadrado igual a b al cuadrado. ¿Puedo simplificar? Sí, sacando la raíz cuadrada. En este caso el A y el B son mayores que 1, así que no es necesario poner el valor absoluto, porque ya sé que son positivos. Así que llegué, partí con h de A es igual a h de B, en la función de arriba, sacamos la raíz cuadrada, como el A y el B son positivos, puedo llegar y sacarlo, y listo. Yo sé que para los mayores que 1 es inyectiva. ¿Sí? Y esa es la primera parte. Ahora, también tenemos que verificar la inyectividad en el otro pedacito porque es otra función. Uno dice, bueno, ya, verificamos acá. Verifiquemos en la parte 2, sería h de A es igual a h de B. ¿Cuándo? Cuando A y B son menores que 1. Ahí está una nueva función. 2A menos 1 igual a 2B menos 1. Los menos 1 se simplifican, nos queda que A es igual a 2B, así que A es igual a B. Y esto me dice, sí, llegamos a que A necesariamente es igual a B, es inyectiva. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí. ¿Sí? Ya. La pregunta, como la pregunta compleja en realidad. ¿Qué debería hacer yo? Debería ver, lo que acabamos de ver es que este lado es inyectivo. Este lado, por separado, también es inyectivo. Tenemos que ver que si yo tiro una horizontal ahora, que pase por acá y por acá, si es inyectivo o no. En este dibujo que yo hice no es inyectivo, o sea, corta ahí y corta ahí. No sé cómo será acá. Así que vamos a ver. La tercera parte, que puede que sea la más compleja, que nos dice lo mismo, h de A es igual a h de B. Pero con el A positivo, mayor que 1, perdón, y con el B menor que 1. Si el A es mayor que 1, es la función de arriba. Y si el B es menor que 1, es la función de abajo. Ya. ¿Cómo será posible que nosotros comparemos esto? ¿Cómo yo llego a que A es igual a B? En este caso es imposible hacerlo. No es como que uno pueda llegar y despejar. ¿Qué es lo que puede hacer? Es fijarse en el recorrido. Y acá nosotros nos preguntamos, si A es mayor que 1, A al cuadrado, ¿es mayor que 1? Si el A era mayor que 1, ¿qué pasa con el A cuadrado? mayor O que sea, mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1. Si el B es menor que 1, menor estricto que 1, ¿esto cuánto valdrá? ¿Alguien se lo imagina? Un número negativo. ¿Número negativo siempre? Del Fíjense que 1, del menos infinito al 1. del menos infinito al 1, el 1 sin tocar porque nunca va a valer justo 1. O sea, esto es menor que 1.
Entonces uno dice, a ver, si ese es mayor que 1 y Sí. este es menor que 1, ¿van a ser alguna vez iguales? No. ¿Puede ser si este es mayor que 1 y este es menor que 1, que alguna vez coincidan? No, nunca van a coincidir. Así que la rama de arriba y la rama de abajo nunca van a tener en la misma imagen, el mismo recorrido. Esto me dice que mi función sí es inyectiva, ¿ya? Porque esta rama y esta rama nunca van a tener la misma imagen. La de arriba va a ser siempre mayor que 1 y la de abajo va a ser siempre menor que 1. De hecho, si nosotros ahora vamos y graficamos bien nuestra función, porque ese bosquejo está horrible, debería ser esto. Uno dice, a ver, vamos bien. Para los mayores que 1, esto es x al cuadrado. X al cuadrado en general es así. Pero yo estoy considerando los mayores que 1, o sea, solo este pedacito de acá. Así que vamos a graficar solo eso. ¿Cómo así? ¿Ya? Y el 2x menos 1 es una recta con pendiente positiva que parte, o sea, corta en el menos 1, corta acá abajo. Así que esto es como algo así. ¿Ya? Si yo miro el gráfico, ¿es inyectiva esta función? Sí. Sí, por todos lados. Y eso es lo que acabamos de demostrar. En el lado morado dijimos que este pedacito morado es inyectivo. En el lado azul dijimos que esta rayita azul es inyectiva, súper bien. Y además dijimos que la imagen morada y la imagen azul nunca se van a coincidir. Nunca se van a tocar. Eso es lo que dijimos. Entonces nuestra función es inyectiva. Entonces, es súper importante que nosotros cuando tengamos funciones por rama hagamos todo esto. Hagamos la inyectividad de una rama, hagamos la inyectividad de la otra rama y después comparemos entre ellas. ¿Por qué es importante? Porque a veces hay funciones que no son completamente inyectivas. Si yo dijera que mi función es así, en los positivos es como x cuadrado y en los negativos es como menos x, si yo verificara esto por parte diría, solo el lado morado es inyectivo, solo el lado rojo es inyectivo, pero cuando comparo uno con otro no es inyectivo, ¿sí? Yo puedo trazar una línea horizontal y corta. De hecho, el 1 y el menos 1 me entregan la misma imagen, y eso que son funciones distintas, ¿ya? Por eso es importante hacer esta última comprobación. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿No? Sí. Eso, es importante, solo para que lo consideren, para que lo empecemos a hacer. Y el ejercicio 5, chicos, queda como para ustedes de tarea, ese es aparte. Este de acá, el gráfico que nosotros anotamos acá es solo para que se fijen que a veces las funciones por ramas son más complejas, ¿ya? Como que este ejemplo es algo que no nos gustaría, esta función que está acá no es inyectiva. A pesar de que cada rama por separado sí lo es, si juntamos las dos, ya no es inyectiva, ¿ya? Y ahí la recomendación es hacer el dibujo. El dibujo en general nos ayuda, ¿ya? No es que sea una demostración, pero nos ayuda a pensar un poco cómo son las cosas, ¿ya? Solo eso. Ahora, nos queda un poquitito más de características. ¿Qué nos dice? Si tenemos dos funciones y las dos son epiyectivas o sobreyectivas, la composición también es epiyectiva o sobreyectiva. Si tengo dos funciones que son inyectivas o 1 a 1 y las componemos, también el resultado es inyectivo o 1 a 1. Y obvio, si se cumplen las dos y las dos son biyectivas, la composición también va a ser biyectiva, ¿ya? Estas son como propiedades que uno ve, pero son más teóricas que prácticas. Si por ahí nosotros nos dicen que dos funciones son epiyectivas y las componemos, entonces sabemos que teóricamente la composición también va a ser epiyectiva, ¿ya? Esa es como la idea, saberse estas propiedades, por si por ahí las podemos ocupar. Y ya nuestra definición de inversa nos dice, si tenemos una función, ahí está, desde A en B,
vamos a decir que nuestra función es invertible, o sea que tiene inversa, si existe otra función, tal que cuando hacemos la composición de nuestra función con esta nueva función g, me da la identidad. La identidad de las funciones, chicos, es el x. Si yo hago la composición de f con esta nueva función y me da x, entonces yo sé que mi función es invertible. ¿Sí? Y da lo mismo el orden de la composición. Puede ser f o g o f y me va a dar x. ¿Ya? Si existe esa función g, que es la que nosotros llamamos la inversa, la anotamos así. Esta es la inversa de una función. Entonces, si lo llevamos a esto, nos dice f compuesto con f a la menos 1, en realidad el x va adentro. F a la menos 1 nos da x, como que se anulan. Sí, como que se anulan, el f con el f a la menos 1. En la composición estamos componiendo una función con su inversa, entonces se van a anular. Y lo mismo acá, si hacemos f a la menos 1 de f de x, esta composición también me da el x. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Sí. Ahora, en general uno dice una función invertible, como cuando una función es invertible, y este teorema me dice, nosotros vamos a decir que una función es invertible, ¿cuándo? Cuando sea biyectiva. Si una función es biyectiva, o sea, es 1 a 1, lo que demostramos arriba, y es sobreyectiva, yo sé que es invertible y tiene inversa. ¿Ya? Y la podemos encontrar. Entonces, ¿qué necesito yo verificar para determinar la inversa de una función? Que mi función primero sea biyectiva. Luego de eso podemos hablar de inversa. ¿Ya? Acá. Proposiciones o propiedades. Si tenemos dos funciones biyectivas, o sea, ya sabemos que tienen inversa, entonces f a la menos 1 también es biyectiva. Si una función es biyectiva, su inversa también es biyectiva. La inversa de la inversa me da la misma función, como que se anulan. ¿Ya? Y por último, la composición, la inversa de la composición, también es una composición, pero me cambia el orden. Si hago g o f a la menos 1, la inversa de eso, me queda f a la menos 1 o g a la menos 1. ¿Ya? Estas de nuevo son propiedades que uno debería conocer, pero no sé si las vamos a ocupar tan directamente. ¿Ya? Pero es súper bueno que las conozcan por las propiedades. A veces nos van a simplificar la vida. ¿Ya? Y ya lo último, chicos, que vamos a ver, que es ya el cálculo de inversas, nos dice, se hace esta función. Primero vamos a determinar el dominio y el recorrido, con eso vamos a ver la biyectividad, y por ahí vamos a calcular la inversa. ¿Ya? Entonces, por mientras nosotros vamos a dejar nuestra clase acá, pero les voy a dejar una tarea que es calcular el dominio de nuestra función f para la primera parte, y calcular el recorrido también de nuestra función f. Acuérdense que el recorrido son todos los valores de i, que son la imagen de nuestra función. ¿Ya? Entonces, antes de irnos, y para volver a la otra clase a practicar bien esto, necesito que calculen el dominio y el recorrido. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda antes de irnos? ¿No? Bueno, entonces dejamos nuestra clase hasta acá y nos escuchamos el otro lunes. Que estén muy bien, chicos. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao. Chao, chao.